Él era temido como un tirano implacable y recordado para siempre como el hombre detrás de la leyenda de Drácula. Sin embargo, durante siglos, una pregunta inquietante persistió. ¿Dónde está la tumba de Vlad el Empalador? Incontables búsquedas terminaron en decepción, manteniendo vivo el misterio. Pero ahora, después de generaciones de incertidumbre y especulación, un descubrimiento revolucionario finalmente ha puesto fin a la búsqueda. El misterio está resuelto. Número 1. La leyenda y el hombre. Mucho antes de que los vampiros poblaran las historias de miedo, había un hombre real, cuyo nombre solo infundía temor en las personas. Su nombre era Vlad el Empalador, y su vida era más extraña que la ficción. Vlad nació en 1431, en Sigishvara. Su padre era un caballero de un grupo llamado la Orden del Dragón, jurado a luchar contra el Imperio Otomano. De ahí proviene el nombre Drácula, que simplemente significaba Hijo del Dragón. Sonaba poderoso, pero el mundo a su alrededor estaba lleno de caos. Vlad creció en una tierra atrapada entre dos vecinos fuertes. La Valaquia, el lugar que gobernaba, estaba comprimida entre Hungría y los otomanos. Los ejércitos marchaban constantemente por su tierra. Las batallas eran frecuentes y la lealtad a menudo cambiaba de la noche a la mañana. Para sobrevivir, un gobernante tenía que ser duro, y Vlad eligió ser más que duro. Decidió que iba a ser aterrador. Su arma elegida era el miedo. Vlad se hizo famoso por castigar a los enemigos de la manera más severa posible. Su método más escalofriante era el empalamiento. Colocaba a sus víctimas en estacas de madera y las dejaba para que todos las vieran. Las historias cuentan de campos enteros llenos de estas exhibiciones espantosas, y los soldados que se encontraban con ellas a menudo retrocedían, demasiado impactados para luchar. Dentro de sus fronteras, algunas personas veían a Vlad como un líder fuerte, que mantenía alejados a los invasores y castigaba a los ladrones. Pero fuera de ellas, era recordado como un monstruo. Ambos lados contaban historias sobre él, y estas historias crecieron y se volvieron aún más interesantes con el tiempo. Y a medida que las historias se propagaban, algo extraño comenzó a suceder. Vlad el gobernante lentamente se transformó en Vlad la leyenda. Y esa leyenda estaba a punto de cobrar vida propia. Número 2. La muerte y la desaparición. Vlad el Empalador vivió su vida en batallas, y su fin llegó en una también. En 1476 regresó al trono de Valaquia decidido a defender su tierra una vez más contra el poderoso Imperio Otomano. Fue un movimiento audaz, pero también lo colocó directamente en la línea de peligro. Poco después, Vlad llevó a su ejército al combate. La lucha fue brutal, y esta vez el resultado no estuvo a su favor. Los informes de la época se contradicen. Algunos dicen que Vlad fue abatido por soldados otomanos en el caos de la lucha. Otros afirman que sus propios hombres lo traicionaron, volviendo sus armas contra el gobernante que una vez aterrorizó a tantos. Lo que todas las historias coinciden es que Vlad no salió de ese campo de batalla con vida. Su reinado terminó allí, en el barro y la sangre de la guerra. Pero a partir de este punto, los detalles se desdibujan en la leyenda. Se difundieron relatos de que su cabeza fue cortada después de su muerte y enviada al sultán otomano en Constantinopla como prueba de que su temido enemigo había desaparecido. Esta versión fue repetida a menudo, ya que encajaba con la imagen de Vlad como un trofeo digno de exhibir. Y sin embargo, la parte más extraña de su historia comienza justo aquí. Mientras su muerte parecía cierta, lo que sucedió después nunca ha sido aclarado. El campo de batalla no dejó un registro claro de su cuerpo. Las crónicas mencionan finales diferentes, pero ninguno con evidencia firme. La única cosa que debería haber sido indiscutible, sus restos,
era la única cosa que nadie pudo confirmar. Esta brecha en el registro abrió la puerta al misterio. Si la cabeza de Vlad llegó al sultán, ¿dónde fue el resto de su cuerpo? Si fue abatido por traición, ¿se escondió su cuerpo? ¿O su lugar de descanso final simplemente se perdió en el tiempo? Número 3. La decepción de Snagov. Después de la muerte de Vlad, hubo un rumor particular que se propagó más rápido que el resto. La gente afirmaba que los monjes llevaron su cuerpo al monasterio de la isla en Snagov, justo fuera de Bucarest, y durante años se aceptó como verdad. Los guías señalaban la iglesia y decían a los viajeros: «Aquí es donde duerme el empalador». La historia se mantuvo, y Snagov se convirtió en un lugar ligado a su leyenda. A principios del siglo XX, los arqueólogos decidieron probar el relato. En 1933, cavaron en el suelo del monasterio, justo donde la tradición decía que Vlad había sido enterrado. Imagina la tensión, siglos de historias, todo llevando a este único momento. Si encontraban sus restos, el misterio finalmente tendría una respuesta. Pero el descubrimiento no fue nada como lo que la gente esperaba. La tumba fue abierta y estaba vacía. No había ataúd, huesos, ni rastro del hombre que una vez aterrorizó a un imperio. Sin sorpresa, el shock rápidamente se convirtió en frustración. ¿Cómo podría una historia tan ampliamente creída no llevar a nada? Algunos sugirieron que saqueadores habían tomado los restos hace mucho tiempo, o tal vez los monjes habían escondido su cuerpo en otro lugar, lejos de miradas curiosas. Otro grupo incluso argumentó que Vlad nunca había sido enterrado allí en primer lugar, y que el vínculo de Snagov con él no era más que una leyenda transmitida a lo largo del tiempo. Excavaciones posteriores en el sitio descubrieron otros huesos humanos, pero ninguno pudo ser confirmado como de Vlad. La búsqueda de pruebas solo profundizó el misterio. En lugar de resolver el misterio, Snagov solo lo profundizó, dando al mundo más dudas y aún más teorías. Número 4. Pistas en las sombras de Italia. La decepción en Snagov debería haber puesto fin a la búsqueda. Después de todo, la tumba estaba vacía. No contenía respuestas. Pero en lugar de cerrar el caso, el misterio solo se amplió. Si Vlad no estaba en Rumanía, ¿dónde podría estar? Extrañamente, la pista llevó lejos de su tierra natal. Algunos historiadores comenzaron a señalar a Italia de todos los lugares. Al principio sonaba como fantasía. ¿Cómo podrían los restos de Vlad el Empalador terminar al otro lado del mar? Pero pistas dispersas sugerían algo inusual. En Nápoles, una familia noble una vez afirmó tener lazos con la línea de sangre de Vlad. Aún más extraño, una pequeña iglesia allí tenía un túmulo de piedra tallada marcado con la figura de un dragón. Para la mayoría de las personas era solo decoración, pero para aquellos que conocían la historia de Vlad, fue un shock. Su padre había pertenecido a la Orden del Dragón, y ese símbolo era parte del legado de su familia. Y así comenzaron a formarse teorías. Quizás después de la muerte de Vlad, sus aliados o parientes organizaron el traslado de su cuerpo. Quizás la Valaquia era demasiado peligrosa, demasiado llena de enemigos, y un entierro secreto en Italia ofrecía seguridad. Luego, en 2014, surgió una afirmación. Un grupo de investigadores italianos anunció que habían encontrado signos de que uno de los túmulos en Nápoles podría contener a Vlad. Señalaron grabados y diseños en la tumba que parecían más cercanos a Europa del Este que a Italia. Era suficiente para generar titulares en todo el mundo. Número 5. La Capilla Turbolo. La búsqueda en Nápoles eventualmente condujo a un lugar. Un rincón de Santa María la Nova, una iglesia que ha estado en pie durante siglos. Dentro de esta iglesia está la Capilla Turbolo, un pequeño túmulo familiar que la mayoría de los visitantes pasa sin siquiera notar.
Pero para los historiadores, esta capilla se convirtió en el centro de una de las teorías más extrañas sobre Vlad el Empalador. La tumba en sí es todo menos ordinaria. A primera vista, parece lugar de descanso de un noble caballero, pero una mirada más cercana revela símbolos que no encajan con la tradición italiana. El más llamativo de estos es una talla de un casco de caballero, coronado con la cabeza de un dragón. Para cualquiera familiarizado con la familia de Vlad, este detalle destaca de inmediato. El dragón era el emblema de la Orden del Dragón, y hasta el nombre Drácula deriva de él. Aún más desconcertantes son las extrañas figuras que se encuentran junto a la tumba. Se asemejan a esfinges, estatuas que se sienten extrañamente fuera de lugar en una capilla cristiana en Nápoles. Algunos expertos creen que estaban destinadas a servir como guardianes, protegiendo a quien quiera que repose dentro. Otros piensan que pueden haber sido elegidas para insinuar lazos con Europa del Este, donde tales símbolos llevaban un significado diferente. En conjunto, los diseños parecen contar una historia que no pertenece en absoluto a Nápoles, sino a los Balcanes. Para algunos, esto era más que una coincidencia. Creían que la familia Turbulo había escondido aquí a un noble extranjero, cuya identidad tenía que ser disfrazada detrás de extrañas tallas y símbolos codificados. ¿Era esto simplemente una rica familia italiana exhibiendo un gusto inusual? ¿O era un marcador secreto para la tumba de Vlad el Empalador? Número 6. Decodificando la epígrafe. Si las tallas en la tumba eran extrañas, la inscripción esculpida en su piedra era aún más extraña. A primera vista, parecía el tipo de texto en latín que esperarías en un túmulo de una familia noble, pero cuando los historiadores comenzaron a estudiarlo de cerca, aparecieron pequeñas grietas en la historia que parecía contar. Las palabras hablan de un gran guerrero cuyas batallas se extendieron lejos de Nápoles. Un hombre recordado no por su linaje, sino por su fuerza en la guerra. Eso por sí solo era inusual. Los nobles italianos de la época eran elogiados por su riqueza, su fe o sus lazos familiares. No eran recordados como soldados empapados en sangre. La descripción, sin embargo, encaja perfectamente con una figura: Vlad Drácula. También había detalles extraños, ocultos dentro del texto. Ciertas letras parecían más grandes o más estilizadas que otras, casi como si fueran marcadores colocados allí a propósito. Para algunos investigadores, esto parecía una especie de código, un secreto debajo de las palabras en latín pulido. ¿Por qué alguien iría a tanto esfuerzo a menos que estuviera escondiendo algo? Una teoría sugiere que la epígrafe fue diseñada para dos públicos. Para los visitantes ordinarios, era solo un tributo a un caballero caído. Para aquellos que conocían la verdad, era un mensaje que afirmaba que este no es un noble napolitano, sino un príncipe extranjero, cuyo nombre no podía ser pronunciado en voz alta. Si Vlad hubiera sido enterrado abiertamente, sus enemigos podrían haber exigido que la tumba fuera destruida, o peor, convertirla en un espectáculo. Envolver su memoria en un lenguaje codificado le dio la protección que su cuerpo nunca recibió en Valaquia. Sin embargo, no todos creen en esta interpretación. Los escépticos argumentan que la inscripción es simplemente un ejemplo del estilo renacentista, lleno de juegos de palabras y simbolismo destinado a mostrar el gusto de la familia por lo exótico. Señalan que Nápoles era un cruce de culturas, donde imágenes y lenguajes inusuales a menudo se mezclaban. Pero esa explicación hace poco para calmar las preguntas. ¿Por qué la familia Turbulo elegiría un lenguaje tan marcial? Un lenguaje que coincide tan de cerca con las historias del señor de la guerra balcánico. ¿Por qué esconder letras en la piedra si nada estaba destinado a ser ocultado? Número 7. La leyenda reanima. Durante siglos, la historia de Vlad el Empalador durmió en manuscritos polvorientos y folclore disperso.
Los lugareños aún hablaban de él en susurros, y los escribas otomanos recordaban su crueldad. Pero fuera de Europa del Este fue casi olvidado. Ese silencio no duró para siempre, porque su leyenda estaba esperando el momento adecuado para regresar. En el siglo XIX, Europa se obsesionó con historias de fantasmas, castillos encantados y figuras medievales oscuras. Los escritores buscaban en viejas crónicas personajes que pudieran helar a sus lectores. El nombre de Vlad seguía surgiendo, ligado a actos horribles que parecían casi reales. Bosques llenos de víctimas empaladas, ejércitos aterrorizados retrocediendo ante la vista de su crueldad, y rumores de que tenía un gusto por la sangre. Para los lectores hambrientos de misterio y terror, era irresistible. Luego, en 1897, Bram Stoker publicó Drácula. Situó su historia de vampiro en Transilvania, dio a su monstruo el nombre de Drácula y lo pintó como aterrador y fascinante. Stoker nunca lo dejó claro, pero el vínculo con Vlad era bastante evidente. De repente, el príncipe de Valaquia, muerto hace mucho tiempo, renació, no como un hombre, sino como una criatura de la noche. A partir de ahí, la leyenda explotó. Obras de teatro, películas antiguas y más tarde blockbusters de Hollywood llevaron la historia de Drácula a todo el mundo. Vlad el Empalador ya no estaba confinado a los libros de historia. Ahora era el rostro del horror, inspirando miedo y fascinación de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero el renacimiento de su historia también atrajo nueva atención a los misterios aún no resueltos. ¿Dónde estaba su cuerpo? ¿Por qué aparecieron símbolos vinculados a él en una capilla italiana? ¿Podrían ser verdaderas las historias de su entierro en Snagov? Los historiadores intentaron separar los hechos, pero cada respuesta parecía abrir otra puerta. Cada pregunta parecía dar nueva vida a la leyenda. Número 8. El avance de 2025. En 2025, un nuevo descubrimiento abrió de par en par todo el debate sobre Drácula, y por primera vez en años, los historiadores comenzaron a creer que podrían estar más cerca de la verdad. El avance comenzó en Italia, donde investigadores que estudiaban los archivos de Nápoles descubrieron una serie de documentos pasados por alto. Estos no eran el tipo dramático de registros que hacen titulares a primera vista. En cambio, eran notas cotidianas, registros familiares y listas de entierro conectadas a la familia Turbulo, la misma familia cuya capilla ha estado vinculada durante mucho tiempo al posible lugar de descanso de Vlad. Al principio, parecía que no había nada nuevo, pero una nota llamó la atención de un joven investigador. Mencionaba el entierro de un importante lord extranjero, alguien que una vez defendió tierras cristianas y murió lejos de casa. La redacción no coincidía con ningún noble local conocido, y cuando se colocó junto a las extrañas tallas de la capilla y la epígrafe, la línea parecía una pieza faltante del rompecabezas. El hallazgo se difundió rápidamente en círculos académicos, atrayendo a historiadores de toda Europa para reexaminar la evidencia. Algunos señalaron que la descripción se ajustaba casi perfectamente a Vlad. Otros advirtieron contra saltar a conclusiones, diciendo que muchos líderes exiliados pasaron por Nápoles durante esa época. Aún así, la emoción era real, y por primera vez en décadas, había una nueva pista que conectaba la historia escrita directamente con los misterios esculpidos en piedra. En lugar de apresurarse a hacer afirmaciones audaces, los académicos pidieron un estudio más cercano de la capilla Turbón. Algunos expertos han enfatizado la necesidad de encuestas cuidadosas, mientras que otros presionaron por nuevas excavaciones en los archivos familiares que podrían revelar más detalles pasados por alto. La capilla, que antes había sido ignorada como un rincón tranquilo de Nápoles, de repente se convirtió en el foco de atención internacional.
¿Podría este humilde túmulo realmente ser el lugar donde Vlad el Empalador finalmente fue enterrado? Número 9. Lo que significa para la historia. Cuando se dio a conocer la noticia del descubrimiento de 2025, llegó con el tipo de sorpresa que hace que las personas se sienten y reconsideren todo lo que pensaban saber. Durante siglos, la historia de Vlad el Empalador ha estado envuelta en mito y sombra. Pero si su cuerpo realmente reposa en Nápoles, entonces la historia misma puede necesitar ser reescrita. Piénsalo. Durante generaciones, los rumanos creyeron que su gobernante más temido estaba enterrado en algún lugar de su tierra natal, cerca del suelo que luchó por proteger. Incontables libros, películas y recorridos han crecido a partir de esa creencia. Si terminó en Italia, el último capítulo de su vida cambia repentinamente. No cayó en gloria en su tierra natal, sino que puede haber muerto en el exilio, lejos de la tierra que lo moldeó. Esa vuelta cambia cómo el mundo lo ve. También cambia como vemos a Europa en los años 1400. Un príncipe valaquio enterrado en una capilla napolitana muestra cuán interconectado estaba realmente el continente. Esta no era solo la historia de un hombre contra los otomanos. Se trataba de familias, alianzas y lazos ocultos que cruzaban fronteras. Si la familia Turbulo realmente acogió a Vlad en la muerte, prueba que la historia está llena de acuerdos y secretos que nunca llegaron a los registros oficiales. También está la leyenda tal como la conocemos. Durante tanto tiempo, Vlad ha sido recordado más como Drácula que como un gobernante. Los mitos de vampiros, películas y libros han arrastrado su nombre a la fantasía. Pero encontrar su lugar de descanso nos recordaría que había un hombre de carne y hueso detrás del monstruo. Un hombre que luchó guerras, gobernó con miedo y dejó historias tan poderosas que todavía resuenan hoy. Número 10. El misterio sin terminar. Después de siglos de búsqueda, la historia de Vlad el Empalador aún no tiene un final claro. Se han descubierto documentos, se han estudiado grabados, pero la verdad sigue escurriéndose entre nuestros dedos. ¿Fue enterrado en Rumanía, escondido en Nápoles o perdido en el tiempo por completo? Cada respuesta parece cercana, pero nunca lo suficientemente cerca. El descubrimiento en 2025 trajo la atención del mundo de vuelta a él una vez más. Una línea extraña en los registros. Una cámara oculta bajo una capilla y la posibilidad de que sus restos puedan descansar en Italia sacudió todo lo que pensábamos que sabíamos. Podría haber sido la pieza final del rompecabezas, pero en su lugar abrió nuevas preguntas. Si esa cámara pertenece a Vlad, ¿por qué fue escondido allí? ¿Y quién tomó la decisión de enterrarlo tan lejos de casa? Para algunos, el misterio es lo que mantiene viva la historia. Sin un final claro, Vlad sigue siendo más que una figura del siglo XV. Es una sombra y una leyenda que se niega a descansar. Cada teoría y descubrimiento se siente como un avance, pero la verdad siempre permanece a un paso de distancia. Y tal vez por eso su leyenda ha perdurado tanto tiempo. Si su tumba hubiera sido encontrada hace siglos, marcada claramente con su nombre, tal vez la fascinación se habría desvanecido. En cambio, las lagunas en su historia le han permitido crecer más grande que la vida, pasando de gobernante temido a señor vampiro y a uno de los nombres más famosos de la historia. Así que la pregunta permanece: ¿el mundo alguna vez sabrá con certeza dónde yace Vlad el Empalador? ¿O el misterio de su lugar de descanso final está destinado a permanecer sin resolver? Una historia que siempre vivirá entre la historia y la leyenda. Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle gusta, suscribirte y compartir. Si disfrutaste este video, haz clic en el siguiente video en tu pantalla.